Señor, gracias por esta oportunidad de estudiar su palabra poderosa. Siempre es una bendición a ver qué dice nuestro Dios por medio de su palabra. Siempre hay algo en su palabra para nosotros aprender. Es un momento para crecer en nuestras relaciones contigo, Señor. Señor, bendice este tiempo. Derrama su espíritu sobre este lugar. Limpia nuestras mentes. Que en este momento la única cosa enfocada es tú, Señor. Señor, ponemos este tiempo en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Josué y estamos en capítulo 15. En nuestro último estudio vimos la historia de Caleb. Fue increíble su vida. La Biblia describe a Caleb como el hombre que cumplió siguiendo a Dios o que plenamente siguió a Dios. Imagínense si esa es la única cosa que usted escucha acerca de usted. Este hombre plenamente sigue su Dios. ¡Wow! Pero más que esto, porque eso es increíble, pero imagínense si Dios dijera eso de nosotros, como lo dijo de Caleb. Porque eso es que leamos en Números. Dios habla como esto acerca de Caleb, que seguimos plenamente a Dios. Que esto es nuestro deseo. Seguir a Dios con todo nuestro corazón. Que estamos dejando cada área de nuestras vidas ante de nuestro Señor y Salvador. Pero muchas veces somos contentos con qué? Dejando partes de nuestras vidas ante de nuestro Dios. Y si esto describe nosotros, no podemos decir esto. Que plenamente seguimos al Señor nuestro Dios, ¿verdad? Cuando guardamos ciertas partes de nuestras vidas para nosotros mismos. En capítulo 14, Caleb viene ante Josué para pedir su porción de la herencia. Josué le dio su porción y lo bendijo. Aquí en capítulo 15 comienza la división de la tierra prometida para 9 de las tribus y la mitad de la tribu de Manasés. Recordemos que las tribus de Rubén, Gad y la otra mitad de la tribu de Manasés, que ellos tomaron su herencia afuera de la tierra prometida, en el otro lado del río Jordán. Entonces, en capítulos 15 al 21 cubren las divisiones dentro de la tierra prometida. También en estos capítulos vimos la designación de las 6 ciudades de refugio y veremos que son las ciudades, vemos estas ciudades en el próximo estudio. Y también en estos capítulos vimos las ciudades en cuales los levitas vivirían. A los levitas están dedicados al servicio de Dios. Recuerden, ellos no tienen una gerencia físicamente dentro de la tierra prometida. En Josué 13, versículo 33 dice: mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Eso es una buena herencia, ¿verdad?
Nadie está quejando de eso. No, yo quiero tierra. No, su herencia es Dios. No hay nada mejor. Dios está diciendo a esta tribu, su herencia es servicio en el tabernáculo. Imagínense. Su vida leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, tiene la oportunidad de compartir la palabra de Dios con todas las tribus en la tierra prometida. Parte de la adoración de Dios, preparando los sacrificios para Dios. Eso es su herencia. Es increíble. Nos vamos a mover un poco rápido a través de las divisiones de la tierra, pero quiero animarlos que lean estos capítulos en su propio tiempo, siempre, para ver otras cosas. Pero por nuestro estudio vamos a ver, hoy estudiamos capítulos 15 al 17 y en nuestro próximo estudio es capítulo 18 al 21. Entonces vamos a empezar capítulo 15 en versículo 1. Solo leamos la primera parte de versículo 1, donde dice: el territorio asignado a los clanes de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Aprendemos que la tribu de Judá fue la primera en recibir su herencia. En nuestro último estudio aprendimos que fue una posibilidad que Josué y Eleazar, el sumo sacerdote, ellos tenían 2 urnas. Y uno tiene los nombres de los tribus y el otro tiene papel con los límites. Entonces, el tribu de Judá y sus límites son eso. Eso es que dice la historia judía acerca de cómo el territorio fue dividido. Entonces ellos recibieron su herencia primero. Judá era la tribu de Israel más grande. Su porción de terreno era de acuerdo a su tamaño. Eso fue lo mismo con todas las tribus de Israel. Nuestro Señor, otra cosa que necesitamos aprender de Judá, nuestro Señor Jesús descendió de la tribu de Judá. En versículos 20 a 62 son una lista de las ciudades dentro del territorio de la tribu de Judá. Y lo que aprendemos aquí es Judá heredó más de 100 ciudades dentro de su territorio. Pero quiero que nos enfoquemos en los versículos 13 al 19, donde se relata la conquista de la tierra que Caleb de Judá tuvo por su herencia. ¿Okay? En versículo 13 de capítulo 15, vamos a leer. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Ahimán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: aunque atacare al Kiriat Sefer, ya la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes?
Y ella respondió, concédeme un don, o otra traducción, una bendición, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. El área que Caleb quería como su herencia se llamaba Hebrón. Versículo 13. Hebrón fue una ciudad muy importante en la nación de Israel. Fue en la ciudad de Hebrón, más de 400 años atrás, donde Dios le habló a Abraham y le prometió la tierra de Canaán a él y su descendencia por herencia. Es en Hebrón que los patriarcas de la nación de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, estaban enterrados. Y es la tierra de Hebrón que Caleb había visto hace 45 años atrás. Imagínense. Recuerda, los 12 espías fueron mandados para espiar la tierra prometida. Y en este tiempo, los 40 días, Caleb vio Hebrón. Y él guardó esta imagen en su mente por 45 años. Eso es mi herencia. Yo no puedo recordar nada de 10 años atrás, de 5 días atrás a veces, no sé. Pero no puedo imaginar, pero eso es fresco en su mente, su herencia, la promesa de Dios para él. La área de Hebrón. Versículo 14 dice que él expulsó a los anaseos de su territorio. Es importante, porque esto es increíble. Es increíble en la historia de la nación de Israel, porque fue solo Caleb expulsó a todo el enemigo de su territorio. Solo él. Las grandes batallas han terminado completamente, pero dentro de cada territorio hay más pequeñas batallas para expulsar el enemigo por completo. Y solo él fue obediente a este mandato de Dios. Es increíble. Entonces, Caleb, el hombre que siguió plenamente al Señor, fue el único en toda la nación que experimentó completa victoria. Solo él. Por caminó en completa obediencia. ¿Es la obediencia importante? ¿Qué piensan? Sí. Es importante. ¿Cuándo? Siempre. No hay excepciones en nuestras vidas. Somos llamados a caminar por fe y en obediencia. La obediencia describe la vida cristiana. Bueno, en versículo 16, Caleb promete dar su hija Acsa en matrimonio al hombre que ganara el territorio de Kiriat Sefer. Otoniel, hijo de su hermano, tomó la tierra y se casó con Acsa. Necesitamos entender, eso fue algo normal en este tiempo. Ahora, para casar con su primo o prima, no. Pero en el tiempo de la Biblia, eso fue normal. Y eso es que vemos aquí. En versículo 19, vemos que Acsa le pide una fuente de agua de su padre. Caleb responde dándole no una, ¿qué viste? Pero 2
consecuentes. Dios le había dado a Caleb una herencia. ¿Y qué vemos? Caleb da generosamente de su herencia. Es una buena lección, ¿verdad? Las bendiciones que Caleb recibió desbordaron a otras personas. Esto debería marcar las vidas de todos los cristianos. Necesitamos aprovechar y buscar oportunidades de bendecir otros. Y aquí no estoy hablando solo de nuestros recursos, pero estos también. Cuando tenemos la oportunidad a bendecir gente, necesitamos hacerlo. Especialmente cuando Dios pone algo en su corazón. A veces tenemos eso. Dios pone una persona en su corazón. Necesitamos caminar en obediencia a lo que Dios, en la dirección que Dios está guiando. Pero no es solo con nuestros recursos. Hemos recibido la gracia de Dios, su misericordia, su perdón y su amor, su bondad. Piensen en todas las cosas que hemos recibido de nuestro Dios. Y debemos extender esa gracia, misericordia, perdón, amor a los que nos rodean. Bueno, Jaime, yo conozco a una persona y esa persona no merece gracia. Esa persona no merece misericordia. Usted no sabe cómo esa persona me trata todos los días. O eso es la realidad. Usted no merece misericordia de Dios. Yo también. Pero libremente Dios da su misericordia, su gracia, su amor, su bondad, su perdón. Todos los días está derramando estas cosas sobre nuestras vidas. Dios no está dando su gracia en gotas a nosotros. Imagínense, oh, gracias. Está derramando su gracia sobre su vida, su misericordia. Y definitivamente no merecemos la gracia y misericordia de Dios. Pero todos los días está disponible. Siempre. De la manera que Dios ha bendecido nuestras vidas, necesitamos buscar oportunidades de bendecir a otros. Y esa es la cosa. No damos de nuestra abundancia, damos de nuestras bendiciones. Pensamos, yo puedo dar cuando yo tengo una abundancia en mi vida. Finalmente yo estoy en una posición para dar. No. Es de las bendiciones. Mateo 10, versículo 5. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Somos un pueblo bendecido. Somos un pueblo bendecido. ¿Cómo recibimos? Libremente. Entonces, ¿cómo debemos dar? Libremente. Exactamente lo mismo. La generosidad debería marcar nuestras vidas. Caleb bendijo a su hija con algo muy valioso, el agua. Piensen en la importancia del agua. No podemos vivir sin agua, ¿verdad? No por mucho tiempo, creo que solo 3 días. Después de 3 días ya. Nada más. Es algo valioso. Él no está hablando con su hija y dice, hija, quiero bendecir su vida.
En mi herencia, yo tengo un terreno para usted. Es muy rocoso y seca, pero es perfecto para usted y su marido, su familia. Un día no tiene agua, nada. No. Pero ¿qué vemos? Él da 2 fuentes de agua. Uno de arriba y el otro de abajo. Es importante que no demos de nuestros restos, de desperdicio, pero que demos de lo mejor. ¿Qué hacemos muchas veces, verdad? Yo no uso esto, entonces posiblemente algo puede usarlo. Necesitamos dar de las cosas mejores que tenemos, no de los restos. Al dar debemos dar generosamente como a nosotros nos gustaría recibir. Dios siempre nos da su mejor, ¿verdad? Sabemos esto. Dios siempre da de su mejor. Él nos dio a su propio unigénito Hijo, su único Hijo. Que nuestras vidas sean marcadas por la bendición, no solo para recibir, pero para dar también. Vamos a continuar capítulo 16. Vamos a leer versículos 1 y 4, donde dicen, versículo 1, el territorio asignado a los descendientes de José comenzaba en el río Jordán. También versículo 4, recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Entonces, la segunda tribu, o en realidad 2 tribus, que recibieron su herencia fueron los hijos de José. ¿Recuerdan? Una mitad de la tribu de Manasés tomó su herencia, ¿dónde? Al otro lado del río Jordán. Entonces estamos hablando todavía acerca del territorio dentro de la tierra prometida. En versículos 5 al 9 describen los límites y las ciudades para la tribu de Efraín. Y hay una ciudad importante dentro de este territorio. Es la ciudad de Tanat Silo. En esta ciudad el tabernáculo de Dios permanecería por 300 años, hasta el tiempo de rey David y Salomón, cuando el tabernáculo fue trasladado a Jerusalén. Vamos a mover capítulo 17, el territorio de Manasés, versículos 1 al 11 de nuevo, describen los límites y las ciudades dentro del territorio de Manasés. Y en este capítulo, en versículos 14 al 18, tenemos un problema con la tribu de Efraín. Ellos están quejando acerca de su herencia. Vamos a leer 14 al 18. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos ha dado por herencia una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos, y de los refaitas. Y ya que el monte Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron:
no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y Manasés, diciendo: tú eres grande pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú los desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros herrados y aunque sea fuerte. Aquí vemos que la tribu de Efraín se queja ante Josué que su territorio es demasiado pequeño y que ellos merecen más tierra. El problema no es en los límites, el problema es porque ellos tienen árboles dentro de la tierra. También los gigantes todavía moran en su tierra, pero ellos no quieren pelear en contra de los gigantes. También suena un poco flojo porque no quieren cortar los árboles también. Ellos quieren más tierra que es más fácil. Eso es que está pasando. Y quizás pensaron que Josué les ayudaría porque Josué es de la tribu de Efraín. Imagínense, ¿qué, hermano? Vamos a extender nuestro territorio. Posiblemente, no sabemos, pero es una posibilidad. Pero Josué les dice que hay más territorio disponible si ellos quieren. Pero el rey quiere que ellos despejen la tierra, corten los árboles para tener más campo. Y si quieren la tierra en la montaña, necesitarán luchar contra los gigantes que moran en esa tierra. Josué los anima y los reta a caminar por fe. Eso es la realidad. Ellos necesitan caminar por fe. En otras palabras, les dijo: dejen de quejarse y caminen por fe. Vayan y poseen la tierra. Dios está a su lado. 7 años luchando en la tierra prometida. Ellos saben, Dios está a su lado. Nada cambia. Como lo ha demostrado una y otra vez, nadie puede en contra de nuestro Dios. Dios es fiel. Josué deja la oportunidad de obtener más tierra en las manos de la tribu de Efraín. Si quiere, puede hacerlo. Ellos debían caminar por fe en un Dios que nunca falla. Y de nuevo, los animo a que los lean en su propio tiempo los versículos que no leímos. Pero quiero que volvamos atrás y que leamos un par de estos versículos ahora, porque tienen una buena lección para nosotros hoy. Primero, en capítulo 15, versículo 63. Capítulo 15, versículo 63. Dice: pero a los jebuseos, habitantes de Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron expulsarlos. Por tanto, los jebuseos habitan hasta hoy en Jerusalén con los hijos de Judá. Capítulo 16. Vamos a versículo 10. Dice: pero los de Efraín no expulsaron a los cananeos que habitaban en Geser. Por tanto, los cananeos habitan en medio de Efraín hasta hoy.
pero fueron sometidos a trabajos forzados. Y finalmente, capítulo 17, versículos 12 y 13. Pero los hijos de Manasés no pudieron tomar posesión de estas ciudades porque los cananeos persistieron en habitar en esa tierra. Pero cuando los israelitas se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, aunque no los expulsaron totalmente. Esto es la parte de la historia de la nación de Israel que es triste. Vemos algo repetido, ¿verdad? Y es lo mismo con cada tribu de Israel. ¿Qué dice? Judá, Efraín y Manasés no expulsaron a los cananeos totalmente. ¿Fue un problema? Oh, definitivamente. Tenemos que entender que los cananeos dentro de la tierra prometida representan o son una imagen del pecado. Dios fue muy claro con sus instrucciones de que ellos tenían que remover a todos los habitantes dentro de la tierra prometida sin excepción. Un comentarista dijo: Dios ordenó la destrucción de los cananeos debido a la influencia corruptora que tendrían si su falso sistema religioso sobrevivía. Desafortunadamente, Israel desobedeció a Dios y no destruyó por completo a estos pueblos paganos. Esta desobediencia eventualmente condujo a su propio cautiverio. ¿Fue un problema? Grande problema. Cuando recibimos Cristo como nuestro Señor y Salvador, morimos a nuestra vida vieja. Colosenses 3:3. Me encanta este versículo porque es muy directo. Eso no requiere una gran interpretación. Colosenses 3:3. Muy fácil de entender. Dice, porque habéis muerto. Fácil, ¿entiende? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Somos muertos. Es claro. Eso no es difícil de entender. Y nuestras vidas están escondidas en Cristo. Somos una nueva creación en Cristo. Eso es 2 Corintios 5, versículo 17. Necesitamos inspeccionar nuestras vidas y remover cualquier cosa que no agrade al corazón de nuestro Dios. Cualquier cosa, sin excepción. Pero a veces ignoramos ciertos pecados o los toleramos en nuestras vidas. Es triste. Porque a veces tratamos de justificar nuestras decisiones para continuar en ciertas cosas. Pero es solo un pequeño pecado. Eso no es algo grave en realidad, Jaime. Bueno, necesitamos recordar que cada pecado clavó
Cristo en la cruz. Cada pecado. Entonces nunca podemos justificar nuestros pecados. Nunca podemos dar una razón para tolerar pecado en nuestras vidas. Cada pecado clavó a Cristo en la cruz. Cada mentira. Cualquier cosa. El pecado siempre guía a la destrucción. No podemos ver esto muchas veces en el principio, pero en el final, definitivamente. Siempre guía a la destrucción. Aunque pensemos que es algo que podemos controlar. Yo puedo dejar esa cosa cuando quiero, ¿verdad? ¿Usted tiene la fuerza para hacerlo? En su propio esfuerzo puede hacerlo. Gálatas 5:9. Este versículo está hablando acerca del pecado. Dice, un poco de levadura fermenta, ¿cuánto de la masa? Toda la masa. ¿Verdad? No, si cuando usamos levadura y pongo la masa y si solo usamos un poco, solo un lado, ¿es más alto? No, toda es afectada. Toda. Cuando no tomamos al tiempo para inspeccionar nuestras vidas y no expulsamos el pecado que Dios nos revela de nuestras vidas, caminamos en desobediencia y no podremos vivir la vida por la cual Jesús sacrificó su vida para darnos. Es imposible. Es imposible vivir la vida victoriosa cuando le damos territorio en nuestras vidas al enemigo. Eso es que está pasando. Como los israelitas estamos dejando territorio disponible en nuestras vidas para el enemigo permanecer. Y cuando compartimos partes de nuestras vidas con el enemigo, muchas veces porque no queremos dejarlo, ¿verdad? Israel nunca se apoderó o ocupó toda la tierra que Dios les había prometido. ¿Sabe eso? Hasta ese punto, hasta hoy en día, nunca. Siempre compartieron su herencia con el enemigo. Hasta hoy en día. Pero un día no. Cuando Cristo viene, todo cambia. Entonces, ¿hay algo en nuestras vidas que no pertenecen en la vida de un hijo de Dios? Puede pensar en algo en su vida y si eso no es algo bueno por un hijo de Dios. ¿Hay algo que Dios le está mostrando que no es bueno para su vida espiritual? Muchas veces podemos pensar en algo. En este momento posiblemente está pensando en algo. Es sí. Hay algo que necesito cambiar en mi vida. Pero Jaime, cuando estoy pensando en esta cosa, no puedo hacerlo. Es imposible. Es algo imposible para mí. Bueno, hermanos, yo sé que dice la palabra de Dios, y en la palabra de Dios dice que no hay nada imposible para nuestro Dios. Si es la verdad, es imposible para usted. Porque está tratando de manejar esa cosa en su propio esfuerzo. Y es imposible. Pero para Dios, bajo el control del Espíritu Santo, es completamente diferente. No hay nada imposible. Tenemos su Espíritu morando en nosotros.
Si usted es un verdadero creyente, tiene el Espíritu Santo morando en su vida. Cuando caminamos en fe y obediencia, le damos el campo para que Dios demuestre su poder sobre nuestras imposibilidades. Nuestras imposibilidades son una oportunidad a ver el poder de Dios en nuestras vidas. No nuestro poder, pero su poder. Y cuando tenemos la victoria sobre un pecado, toda la gloria pertenece a Dios, no a usted. Cuando tenemos la victoria sobre un pecado, no podemos decir, qué bueno, Jaime. No. Gracias a Dios por su poder, porque para mí es imposible. Es cuando llegamos ante Dios en oración y Dios, no puedo, pero tú puedes. Yo no puedo manejar esta situación, pero tú puedes. Ayúdame. Toda la gloria pertenece a Dios y Él recibe la gloria que solo Él merece. El pecado nos roba de nuestras bendiciones y nuestra victoria. ¿Entiende eso? Nos roba. Yo pensé en eso por un momento porque hace 5 años atrás tuvimos ladrones en nuestra casa que nos robaron y sentimos violados. Es una sensación extraña el próximo día y duele y sentimos extraño por alguien en su casa robando sus cosas. Well, eso es el pecado. El pecado nos roba de nuestras bendiciones y nuestra victoria. Pero cuando caminamos en victoria, eso afecta cada área de nuestras vidas. ¿Sabe eso? Cuando estamos caminando en la victoria, eso afecta cada área de nuestras vidas. Podemos ver la gracia de Dios actuando en nuestras vidas y nos cambia como cónyuges, como padres, amigos, compañeros. Cuando estamos caminando en la victoria, cuando estamos caminando en obediencia a Dios, afecta a toda la gente en nuestras vidas, por lo mejor. Cuando estoy caminando con Dios correctamente, yo soy un mejor esposo, creo. Mejor padre, un mejor amigo. Pero si yo no estoy pasando tiempo con Dios diariamente, eso me afecta mucho. Cambia. Mi actitud cambia completamente. Yo sé mis debilidades. Es por eso es muy importante que estamos pasando tiempo suficiente siempre, cada día en la palabra de Dios y en oración. Ahora, esto nos afecta por lo malo. Por medio de la obra de Cristo en la cruz para nosotros, el enemigo no tiene derecho para morar en nuestras vidas. Alguien dijo, debido a que el Espíritu Santo y su poder moran en nosotros, tenemos la fuerza para vencer cada tentación. Tenemos la gracia para cada prueba y tenemos el poder para superar cada dificultad con el Espíritu Santo. Esto es nuestro potencial.
cuando estamos bajo el control del Espíritu Santo. Podemos decir nada imposible para nuestro Dios. Y estamos caminando en la victoria. Esa es la cosa. Si queremos más de Cristo, debemos remover las cosas que nos impiden de crecer en su imagen. Y estas cosas son los pecados. Debemos expulsar al enemigo de nuestras vidas y obedecer a nuestro Dios. Romanos 13:14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es una advertencia. Para mí es una advertencia. Satanás no está buscando una oportunidad o espacio muy grande para atacar nuestras vidas. Muchas veces pensamos es algo muy obvio. No, ¿qué dice? Él está buscando por lo mínimo. Él puede ver una pequeña hueco en nuestra armadura. Es fácil, eso es perfecto. Entonces, no podemos dejar ninguna provisión por el pecado en nuestras vidas. Efesios 4:27 dice que no debemos darle ningún lugar al diablo. ¿Y ningún significa? Ningún lugar. La meta de Satanás es destruir por completo la vida del cristiano. ¿Sabe eso? Pero Jaime, a veces el pecado es divertido, ¿verdad? ¿Y las consecuencias encantan? No. Eso es la decepción del enemigo. Parece es divertido, pero en el final deja a la persona completamente derrotada. Llorando, buscando por ayuda. No, es una decepción. Satanás quiere destruir su vida. No hay mejor oportunidad para él que cuando permitimos un poco del pecado en nuestras vidas. No hay nada mejor. Satanás está pensando, es suficiente. Gracias. Eso es como Satanás está respondiendo a esto. Gracias por guardando un poco pecado en su vida. Ahora es más fácil. En obediencia a Dios, expulse al enemigo de su vida completamente. Remueva todo pecado de su vida. Como dice Romanos, no deja ninguna provisión para los deseos de la carne. La carne es pecado. Ninguna provisión. Eso es otra cosa. No permita que sus pecados viejos vuelvan a echar raíces nuevas en su vida. Eso para mí es muy peligroso. Cuando empezamos a pensar en el pasado, cuidado. Eso es un táctico de Satanás también. Usando su pasado. Recuerda, el pasado fue súper divertido, ¿verdad, Jaime? ¿Recuerda la cosa que estaba haciendo? Sí, eso no fue terrible. Cuidado. Córtelas y remuévalas de una vez y para siempre con el poder del Calvario. Para que realmente viva la vida por la cual Cristo entregó su vida por usted. Vamos a vivir la vida victoriosa
en Cristo. Amén. Señor, gracias. Gracias por las advertencias en su palabra. Y Señor, cuando recibimos una advertencia de su palabra, Señor, necesitamos meditar en estas cosas. Necesitamos pensar profundamente en nuestras vidas, en cómo estamos viviendo. Y Señor, si tenemos un pecado en nuestra vida que necesitamos quitar, Señor, ayúdanos para hacerlo. Es peligroso. Señor, tenemos un adversario que quiere destruirnos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a dejar todo ante ti. Señor, que estamos dejando nuestra vida abierta ante ti para inspeccionar, para revelar las cosas que necesitamos quitar de nuestras vidas. Y Señor, nos da un deseo para hacerlo. Que no estamos diciendo luego. Yo estoy bien ahora, pero luego. Pero ahora, hoy, que queremos hacer los cambios hoy en nuestra vida. Y Señor, tenemos un Dios poderoso y no hay nada imposible para nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, con todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.